En Punto de Encuentro, la información económica, formación económica, a cargo de Alejandro Otero. Exactamente 30 minutos pasaron de las 11 de la mañana, nos separan 30 minutos del mediodía y el cierre de la edición en vivo de Punto de Encuentro, porque después se viene la chapa, la síntesis, el bonus track. Y estamos repatriando, literalmente, estamos repatriando columnistas. Nos habían dejado solos, pero mire, cuando no está Alejandro Otero, baja la inflación, vienen las lluvias de dólares, porque en cambio cuando él está, dice que está todo mal. ¿Cómo le va, Alejandro Otero? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Efectivamente. Muy bien, estoy cargado de optimismo, no sé si me nota. Sí, te veo pletórico de optimismo, al gobierno también, y ya me están mandando un par de pasajes para que dé la vuelta al mundo en 80 días. Claro. A ver si mejora el estado de ánimo, mejoran los índices. Porque usted se va y está todo mucho mejor. Así parece, están contentos, parece, algunos. Bueno, vamos a hablar un poquito en serio, de veras. ¿Qué fue esto del mini Davos, Otero? Bueno, esto fue una puesta en escena que yo creo que fue pensada para otro contexto, es decir, cuando esto se programó, efectivamente el gobierno pensaba, y así nos lo hacía saber, que el segundo semestre iba a ser un momento de esplendor de la actividad económica, de resolución de los problemas que el gobierno había presentado como relevantes, que tenían que ver con el acceso al dólar o el índice de inflación o el déficit fiscal, y entonces se programó una gran fiesta donde el empresariado, se suponía, iba a celebrar ese momento y anunciar inversiones y buenaventuranzas para el año que viene. Claro, eso fue programado, corrió, la fiesta se desarrolla, pero en un escenario muy distinto, ¿verdad? Un escenario donde aquella lluvia de dólares que iba a caracterizar al segundo semestre no se produjo, la inflación no se redujo, todo lo contrario, creció el desempleo, los datos oficiales, 208.000, Oscar, puestos menos de trabajo desde que asumió el nuevo gobierno, y se ha frenado la economía de una manera fenomenal. Así que entonces Davos es una fiesta que transcurre en un momento muy distinto que el que se esperaba. Y entonces Davos, o el mini Davos, no es más que una serie de promesas y aplausos para el gobierno. Los empresarios y los funcionarios de las empresas aplauden las medidas adoptadas, se sienten identificados con el rumbo que el gobierno le da a la política económica y anuncian inversiones que habrá que ver cuándo se realizan, porque lo que queda claro es que este no es el momento. Por su lado, el gobierno lo que presenta como un dato auspicioso es la desaceleración de la inflación, aunque hay algunos chisporroteos ahí, como sabemos, entre Pratgate y Schwarzenegger, porque mientras Pratgate se muestra más optimista, Schwarzenegger es más cauto y dice que aún los índices actuales, 1,5% de agosto y un poco más bajo, más cercano al 1, como se piensa va a ser para septiembre, siguen siendo indicadores de una inflación muy alta, por encima de los 2 dígitos anuales, lejos de la promesa del gobierno, que era ponerlo en términos de un dígito, es decir, menos del 10% en términos de un año. Y entonces también hay que hacer una lectura política de este optimismo que el gobierno muestra respecto a de la desaceleración de la inflación, y me refiero a que esto se condice o es concomitante con el momento donde muchos gremios están pidiendo la reapertura de paritarias, y los movimientos sociales y gremiales anuncian medidas de fuerza importante, incluido el paro general, y entonces este sonsonete de presentar la reducción de los índices de inflación más bien tiene que ver con decirle a los trabajadores: miren, muchachos, esperen, no abran la paritaria, porque en la medida que la inflación baje el salario se va a recuperar. Claro, eso será para adelante, pero lo que se perdió, y entonces es razonable que los trabajadores pidan la reapertura de paritaria para recomponer salarios, aunque efectivamente la inflación se esté desacelerando,
porque como sabemos esa desaceleración se explica solo y exclusivamente porque se ha lentificado la economía, cayó el consumo, cayó el empleo, cayó el poder de compra y entonces claro, los precios tienden a crecer mucho más moderadamente porque no hay a quien venderle los productos, ¿verdad, Oscar? Alejandro, vinculando ambas cuestiones, justamente este foro de negocios que se desarrolló y esta cuestión que vos referís con respecto a la supuesta desaceleración de la inflación, en realidad lo que se anunció no fueron inversiones, o lo que se ponen son las condiciones de cuáles deberían ser precisamente las características de esas inversiones, o cuáles son las condiciones para que vengan las inversiones. Me refiero concretamente a que de alguna manera lo que se está hablando es de flexibilización laboral. Sí, entre otras cosas, o de seguridad jurídica, o de confianza, o de continuidad del rumbo económico. Es decir, por supuesto, en un foro como este, el empresariado no se priva de avanzar en todo su pliego de reivindicaciones, ¿no? Donde la flexibilización laboral, la seguridad jurídica y la continuidad de un rumbo económico pro empresarial o pro libertad de mercados, léase repatriación de capitales y fijación libre de precios, es parte de su estrategia. Lo concreto es que las inversiones en todo caso se anuncian para un momento y un escenario que no es el presente, ¿no? Es decir, vamos a invertir tantos miles de millones de dólares si y solo si se dan estas condiciones y por supuesto si la economía retoma un sendero de crecimiento. Nadie va a invertir, incluso aunque se den condiciones de flexibilización laboral, de confiabilidad y seguridad jurídica y de continuidad del rumbo económico, si la actividad económica no mejora. Solo van a invertir en aquellos sectores que son los que ya sabemos, los que la Argentina tiene ventajas comparativas mundiales muy importantes ligados a la exportación de los productos tradicionales, por eso algunos insisten y reivindican fuertemente esto del Argentina el supermercado del mundo. Es decir, fuera de esos sectores donde las cosas van bien, van a seguir siendo bien y siempre van a ir bien, pase lo que pase, porque tiene que ver con la inserción mundial de las ventajas competitivas de la Argentina, insisto, pero eso es un sector muy limitado en términos de empleo y de población que se beneficia de esos resultados. Nadie va a invertir, digo, si el grueso de la economía no retoma un sendero de crecimiento, por más condiciones favorables que existan, porque nadie invierte así donde no puede recuperar la inversión, ¿verdad? Alejandro, recién hablábamos de una supuesta desaceleración de la inflación, y subrayo lo de supuesta, porque ayer me llamaba mucho la atención que se hablaba de este índice del 0,2% en agosto como el más bajo de los últimos 10 años, pero sin embargo los propios medios que intentaban venderlo como un índice optimista, terminaban asumiendo que en verdad no se incluía, porque precisamente había sido frenado el tarifazo y el impacto que hubiera tenido el aumento en las tarifas, ¿no? No, a ver, déjame decir dos cosas respecto de esto. La primera es que la desaceleración de la inflación, más allá de cuál sea el valor y que se pueda discutir qué se computó o qué no se computó para la medición del índice, yo creo que es un dato de la realidad y que seguramente esa tendencia siga, porque venimos de una inflación. Claro. La política del gobierno multiplicó de manera exponencial, es decir, venimos de índices mensuales del 4 y pico %. Entonces, que esto baje al 2, baje a la mitad, en un contexto de recesión y desempleo, no puede asombrar a nadie. Es el remedio ortodoxo clásico para frenar la inflación, es el remedio que los sectores conservadores recomiendan habitualmente: frenar la capacidad de consumo, frenar el gasto, y entonces los precios se van a desacelerar. Sí, claro, se van a desacelerar porque no hay nadie que pueda comprar. Ahora, el costo de esa política es muy alto en términos de bienestar, porque, como hemos dicho varias veces, la gente pasa de tener el problema de que no tiene para llegar a fin de mes a tener el problema de que no puede siquiera empezar el mes porque no tiene empleo ni tiene ingresos que le permitan consumir. Así que se desacelere la inflación a nadie debe asombrar en este escenario recesivo que vivimos. Es lo previsible, es la solución clásica y dolorosa de algunos sectores que propugnan ese tipo de política para frenar la inflación. Ahora, aún así, los índices siguen siendo
muy altos y las consecuencias, como decíamos, siguen siendo muy gravosas. Así que eso me parece un dato a tener en cuenta. La segunda cuestión es que, insisto, si aun cuando se frene la inflación y aun cuando el gobierno dé todas las garantías, si la economía no se recupera, si la actividad no crece, si el consumo no crece, si la demanda, la posibilidad de realizar las inversiones no es perceptible, no es visible, nadie va a invertir, ningún empresario lo va a hacer, porque no es el empresario, no es el empresariado aquel que está llamado a salvar a la economía de una situación recesiva. Esa es la política pública, y si no aparecen políticas públicas consistentes, los inversores, los empresarios van a esperar que ese momento llegue sin hacer nada para que eso ocurra. Bien, Alejandro, te agradecemos como siempre la columna, nos reencontramos seguramente la próxima semana, ¿es así? Así es, un abrazo grande. Bien, pasó Alejandro Peter Otero, nuestro columnista en economía. ¿Cómo lo extrañamos a sí, Peter Otero? La verdad que sí, la verdad que sí. Contundente, pedagógico. La verdad que sí. Contundente, pedagógico.